Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludamos en nombre de Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, cerrando también ya estas actividades de nuestro año 2024, de todas las actividades académicas que hemos tenido durante este año, en donde hemos visto la mano de Dios guiándonos como centro educativo. Vamos a cerrar este tiempo de masterclass con el tema Construyendo una masculinidad bíblica, a cargo del pastor Diego Franco, pastor de la Iglesia Bíblica del Camino. Recordemos que esta masterclass forma parte del programa de diplomatura en matrimonio y familia. Así que los hermanos y alumnos que están tomando esta diplomatura tienen tienen que estar atentos a esta masterclass porque va a sumar créditos para su posterior diploma. Voy a dar parte a nuestro hermano Diego Franco y agradeciéndole por la oportunidad, pastor, de aceptar nuestra invitación, y espero que el Señor le esté dando sabiduría en este tiempo. Adelante, Diego. Amén. Bueno, hermanos, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de servicio entre ustedes. Deseo que este tiempo sea de bendición para todos, que realmente el Señor hable en nuestros corazones, nos instruya y nos ayude a crecer. Nosotros vamos a hablar de la masculinidad bíblica. Me gustaría hacer una breve oración para comenzar. Padre, agradecemos poder contar con estos medios, poder contar con tu palabra. Agradecemos, Señor, poder destinar este tiempo para crecer, para reflexionar. Agradecemos, Padre, poder ir a las Escrituras juntos, madurar conceptos, crecer, avanzar. Señor, rogamos que todo sea para tu gloria y que tu Hijo sea también glorificado en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este tema es bastante controversial y decidí de una manera bíblica orientada hacia la práctica para enseñar. Si pudiera recomendar algún libro al respecto, me encanta en el libro de Teología Sistemática de Grudem cómo él enseña la doctrina del hombre, y ahí hay elementos, y con la didáctica que tiene Grudem es excelente, pero la pregunta clave es esta: ¿cómo es un hombre? ¿Qué es un hombre? La verdad que hoy ha sido un motivo de conflicto, porque, por ejemplo, en las Olimpiadas se discutió qué era la hombría, quién era un hombre con este boxeador que peleó contra las mujeres. Y muchas veces algunos cristianos se contentan en definir al hombre solo a nivel biológico, que tenga los cromosomas XY. Entonces piensan, bueno, si tiene XY es hombre, si tiene XX es mujer. Pero ¿qué significa ser un hombre? Mientras la sociedad se debate sobre definiciones de masculinidad, nosotros volvemos al diseño de Dios, al diseño perfecto, y siempre vamos allí. Para nosotros la revelación bíblica es normativa y es la fuente de nuestra doctrina. Entonces nuestra definición de hombre tiene que estar bien cimentada, bien fundamentada en las escrituras y no en lo que la sociedad diga. Sin embargo, va más allá de lo que muchas veces contemplamos. Respecto a la biología, ¿será suficiente ser hombre porque nacemos con cromosomas XY o hay algo más profundo que debemos entender desde una perspectiva bíblica? Muchas veces podemos ver, o por ejemplo me puede pasar a mí, que compro el mejor equipo para una actividad deportiva, por ejemplo subir una montaña, escalar. Me compro todo, compro el mejor pantalón, el mejor calzado, los bastones, una buena campera, me dispongo con ropa térmica a subir la montaña. Sin embargo, si no hay algo más allá de lo externo, no voy a llegar a ningún lado. Tiene que haber una actitud determinada, tiene que haber una voluntad determinada, tiene que haber otras aptitudes. Y con la hombría pasa lo mismo. Hoy vamos a ver cómo Dios nos llama a ser más que biológicamente hombres. El cristiano nunca debería conformarse con definir al hombre como aquel que tiene cromosomas XY. Va más allá de eso. Sí tenemos esos cromosomas, pero la Biblia nos dice más que esto. Y mientras preparaba esto, pensaba cómo nosotros podemos establecer por lo menos estos 7 puntos respecto a la hombría bíblica, de volver al diseño de Dios. Tenemos que ir a Die- entender que va más allá de la biología, tenemos que obedecer el propósito de Dios, tenemos que comprender que la hombría bíblica ofrece ejemplo a toda la congregación, que la hombría bíblica es activa en la oración, que lidera espiritualmente su hogar,
que huye del pecado y persigue la virtud, y que la base necesaria para ser un hombre bíblico es el conocimiento de Dios. El Señor nos llama a ser hombres bíblicos, hombres que se alinean al diseño de Dios. Pensaba mientras preparaba algo que pude vivir con una hermana de la iglesia que me contaba que iba haciendo los salmos todos los días. Él iba leyendo los salmos todos los días y estaba contento porque ya iba alrededor del Salmo 131 de manera ininterrumpida. Y día a día él se disponía, leía la palabra, hacía su devocional, leía el salmo y llegaba a avanzar en eso. Pero le pregunté, ¿cuál fue el último salmo que te impactó? Y creo que me dijo que fue el 2. O sea que él llevaba mucho tiempo sin que la palabra le impactara. Pensaba a veces que nuestra vida se parece a esa situación en la cual estamos manejando y conduciendo el auto y necesitamos instrucciones. Y cuando pedimos instrucciones, a veces nos desconectamos. La persona nos está diciendo que tenemos que hacer 100 metros más o 2 cuadras más adelante, doblar a la derecha, y nosotros nos desconectamos y no permitimos que eso impacte nuestras vidas. Y muchas veces con el conocimiento bíblico pasa lo mismo. Escuchamos, eh, pero no prestamos atención. Y ruego al Señor que hoy sí podamos prestar atención y que el tiempo que vivamos juntos sea realmente de edificación para nosotros. Quiero comenzar por el primer punto. El primer punto es este, es un mandato de ir más allá de la biología. David a Salomón, su hijo que tiene aproximadamente 20 años, le va a decir esto en Primero de Reyes 2, 1 al 3. Dice, y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Yo voy por el camino de Dios, de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito. Fíjense cómo esta historia es muy particular. Imagínate que estás yendo al lecho de muerte de tu padre y tu padre te dice, sé hombre. ¿Qué querrá decir? ¿Acaso hay que cambiar la biología? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta historia me llama la atención porque dice algo más de lo que dice. Sé hombre, le dice David a Salomón. Sé hombre. Y Salomón era biológicamente hombre, pero no lo era a nivel espiritual. Lo que David quería de Salomón es que dejara atrás la infantilidad espiritual. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que comprender. Un hombre bíblico, la masculinidad bíblica se va separando de la infantilidad. El hombre tiene un llamado a dejar atrás la vida infantil. ¿Cómo es un niño? Por ejemplo, ¿cómo es su visión de la vida? Su visión de la vida es cortoplacista. Él ve todo a corto plazo, él no puede proyectar, él no ve más allá de lo que está viendo con sus ojos. ¿Cómo es su umbral de frustración? Un umbral muy bajo, cuando algo no le gusta, cuando se frustra, patalea, hace berrinche, se enoja. ¿Cómo es su definición de lo bueno y lo malo? Relaciona lo bueno con lo que le gusta, lo malo con lo que no le gusta. ¿Cuál es su máximo deseo? Su máximo deseo es el placer. ¿Cuál es su respuesta a los problemas? El berrinche, el pataleo, el grito, el enojo. Y un hombre debería ser radicalmente diferente a un niño en esto. Un hombre bíblico debe ser capaz de tener una visión a largo plazo de la vida, proyectar y esforzarse en función a esto. Un hombre tiene que tener un umbral muy alto para la frustración y comprender que debe seguir creciendo, avanzando. Y un hombre bíblico no podría definir lo bueno y lo malo a la luz de sus placeres, sino definir lo bueno y lo malo a la luz de la palabra de Dios. Un hombre tiene como el máximo deseo honrar a Dios y encuentra satisfacción en cumplir con su rol. Un hombre responde a los problemas con templanza, con estabilidad, se autogobierna, tiene aquella parte del fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio. Y David le enseña a Salomón cómo ser un hombre, porque lo dice luego, andando en los caminos de Dios, obedeciendo su palabra. Y este es el punto de partida. Nunca te conformes con la biología. Muchas veces los cristianos decimos, bueno, un hombre es alguien que tiene XY en sus cromosomas, pero va más allá de eso. Tenemos que dejar eso claro, pero tenemos que ir más allá de eso. Hay factores espirituales que hacen a la masculinidad bíblica. Vamos a ir al segundo punto. El primer punto es este, un mandato de ir más allá de la biología. El segundo punto es obedecer el propósito. Yo sé que la pantalla tarda unos segundos en cargar, pero finalmente se ve. Ser hombre no es solo biología,
sino que contiene un propósito dado por Dios. En Génesis 1:27, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el hecho de ser creados a imagen de Dios nos asigna una responsabilidad mayor que simplemente ser criaturas biológicas. Ser hombre significa reflejar a Dios en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Básicamente lo que somos representantes de Dios en la tierra. Sabemos que el pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros, pero sigue estando en cada hombre, como dice Santiago 4:9. Por creación, el hombre es representación de Dios, está hecho imagen de Dios. Y aunque el pecado lo distorsionó, en Cristo esa imagen se va restaurando progresivamente. Por ejemplo, en Efesios 4:24 se nos dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre no es algo automático. Ese nuevo hombre es un proceso continuo de santificación en el cual cada hombre debe crecer en rectitud, en justicia, en santidad. Sabemos que la representación perfecta de Dios está en Jesucristo y debemos crecer en semejanza a Él, no en otras cosas. No tenemos un llamado diferente. El llamado que tenemos es a crecer a semejanza de Cristo. Los hombres siempre debemos preguntarnos si nuestras vidas reflejan el diseño de Dios o si se ha conformado con definiciones humanas. Hermano, cada hombre tiene que cumplir con su propósito existencial. Está hecho imagen de Dios. En la redención se ha restaurado esa imagen o se va a ir restaurando progresivamente y eso nunca debe perderse de vista por parte nuestro. Eso debe ser algo que marca nuestro norte, siempre creciendo imagen de Jesucristo, quien es imagen del Dios invisible. Es verdad que tanto hombres como mujeres somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hay algunas diferencias. Una de las diferencias es que el hombre debe liderar con el ejemplo, yendo adelante. Si nosotros tomamos como instructiva la creación, que de hecho lo tomamos, podemos ver que la subtrama de la caída de Adán y Eva, de la caída en pecado, es de la pasividad en el liderazgo masculino. Es la primera vez en donde se registra una inversión de roles en marcar el rumbo. Tenemos que comprender que el hombre debe marcar el rumbo de su hogar, en reflejar a Dios, en representar a Dios, en ir adelante. Aunque veamos aspectos de la voluntad de Dios que se aplican tanto a hombres como a mujeres, debemos comprender que el hombre siempre debe llevar la delantera, siempre debe ir adelante, siempre debe liderar a través del ejemplo, ser ejemplo en reflejo de Dios. ¿Cómo podríamos ser ejemplo de cómo ser un mejor reflejo de Dios, cómo ser una mejor representación de Dios? Te voy a dar un ejemplo para aplicar en tu matrimonio. En nuestra salvación, Dios tuvo la iniciativa en perdonarnos, en ir a nosotros. Y en el matrimonio, el hombre debe tener la iniciativa en ofrecer perdón, en ir, en hacer lo posible para la reconciliación. Este es solo un ejemplo, pero el hombre tiene que liderar a través de proveer ejemplo de cómo reflejar mejor a Dios. Su carácter debe estar alineado al de Dios. Sus palabras deben estar formadas por la palabra de Dios. Sus pasiones deben tener la forma que las escrituras le van dando, siempre en semejanza a Cristo, quien es la imagen de Dios invisible. Siempre tenemos que crecer en este punto, cumpliendo con nuestro propósito existencial. Somos representantes de Dios, tanto hombres como mujeres, pero el hombre siempre debe llevar la delantera y ofrecer un ejemplo y liderar a través de ese ejemplo. Vamos al punto 3. La hombría bíblica ofrece ejemplo a toda la congregación. Un hombre bíblico realmente es un ejemplo para la iglesia. Pablo, en 2 versículos, ahí en 1 Corintios 16, 13 al 14, va a mandar de parte de Jesucristo que la iglesia cumpla 5 mandamientos. 1 Corintios 15, 13 al 14 dice así: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Fíjense, hermanos, que hay 5 imperativos y uno es un verbo inventado. Se está transformando un sustantivo en un verbo, haciendo referencia
a la orden de comportarse de una manera especial, varonilmente, con hombría. Pórtense varonilmente. Si nosotros hiciéramos una traducción más directa del griego al español, diríamos que Pablo está diciendo en esa parte, varónense, sean masculinos, varónense. El Espíritu Santo le dice a la iglesia, varónense. Los hombres deben tener cualidades que deben ser imitables para toda la congregación. Es interesante ver que esta palabra, este verbo inventado por Pablo, perdón, inventado, no aparece en otros lugares de la Biblia. Sin embargo, cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego y se formó la Septuaginta, la Biblia que usaban los apóstoles, esta palabra sí aparece en otros lugares, esta expresión de varónense. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, en Josué 1, cuando dice esfuérzate, sé fuerte, firme, valiente, habla de la actitud que debían tener al tomar la tierra prometida, aunque estuviera llena de habitantes violentos, crueles y con superioridad militar. Esta idea de varónense es esfuércense, sean valientes, sean firmes. Hay otras citas en donde aparece la misma idea, según de Samuel 10:12, primera de Crónicas 19:13. Hay por lo menos estas cuatro partes de la Biblia en donde los escritores bíblicos, inspirados por Dios, comprendían que la combinación de firmeza, valentía y esfuerzo era un rasgo del hombre maduro y que toda la iglesia debe tener esta actitud para su propia edificación y para la glorificación de Dios. Hermanos, Pablo nos llama a ser hombres valientes, pero no en el sentido del mundo. Nuestra valentía y esfuerzo tienen que estar en nuestra capacidad de vivir firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. La verdadera valentía proviene de qué? De confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Un hombre bíblico enfrenta las pruebas y dificultades con la certeza de que Dios está con él y que le dará la victoria. Los hombres de la iglesia, nosotros, tenemos que proveer ejemplo de esto también. Nuestras vidas deben ser una ilustración de la realidad de hombres esforzados, firmes, valientes, ejemplos de actitud firme, valiente, forzada para el resto de la congregación. Cuando alguien, al leer, por ejemplo, ahí, 1 Corintios 16, se pregunte, ¿cómo es comportarse varonilmente? Nosotros deberíamos ser esa respuesta y que se nos pueda indicar con el dedo, comportarse como esa persona. Tenemos que ser hombres que ofrecen ejemplo de conducta a toda la congregación, de esfuerzo, de valentía, de dedicación, de disciplina, de firmeza, de amar, de pelear, de luchar por lo bueno, por lo correcto, por lo que Dios manda. Cuando alguien se pregunte cómo es comportarse varonilmente, vos y yo deberíamos ser la respuesta en sentido de ilustración a esta verdad bíblica. El Espíritu Santo le manda a la iglesia a imitar estos rasgos de la masculinidad bíblica, de la masculinidad diseñada como Dios. El hombre de Dios es firme, es valiente, es esforzado, es determinado. El hombre de Dios es como Dios lo diseñó y debe proveerle ejemplo a la iglesia. Vamos al cuarto punto. El primer punto que vi fue no conformarse, o sea, ir más allá de la biología. Sabemos que el hombre, bíblicamente, tiene los cromosomas XY, pero vamos más allá, hay que dejar la infantilidad también. Hay que ir hacia la adultez espiritual. El segundo punto es que tenemos que obedecer el propósito. ¿Cuál es el propósito? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El punto siguiente es que la hombría bíblica ofrece ejemplo a toda la congregación. Y vamos a ver el punto 4. La hombría bíblica es activa en la oración. Hermano, quiero que sepas que si no sos una persona activa en la oración, no estás cumpliendo con lo que Dios exige de un hombre suyo. En 1 Timoteo 2:8 dice así: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Fíjense, ahí cuando dice los hombres oren, no está hablando de la humanidad en general. Ahí dice que los varones oren. Si hiciéramos una traducción más específica de 1 Timoteo 2:8, leeríamos así: por tanto, quiero que en todo lugar los varones oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Hermanos, la oración es una declaración de dependencia en Dios.
Dios expresa en este versículo su deseo de que los varones oren en todo lugar, que sean personas con una vida de oración activa. La masculinidad bíblica tiene un componente de oración muy grande, muy fuerte, porque Dios la diseñó así. Un hombre que ora es un hombre que reconoce que no tiene todas las respuestas, que no puede hacerlo solo. Los hombres bíblicos reconocen su necesidad continua de gracia y de dirección de Dios. Por eso oran. La masculinidad bíblica está teñida por la oración, está permeada por la oración. Salomón, en Proverbios 3, 5 al 6, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El hombre bíblico no se apoya en su propio entendimiento, no crece en independencia. Por el contrario, crece en dependencia de Dios, en reconocimiento de su dependencia. Confía completamente en el Señor, sabiendo que su propia sabiduría y su propia fuerza son insuficientes para el llamado que Dios le ha dado. Los hombres, los varones, debemos desarrollar una vida de oración constante. La falta de oración es una declaración de incredulidad, de soberbia o de herejía. O no creemos que Dios existe, o creemos que es un mentiroso, o creemos que Él no es como Él dice que es. Nuestra falta de oración está expresando cosas que son malas. Debemos ser personas que desarrollan una vida de oración constante. La oración es muy importante. Me sorprende, me maravilla, por ejemplo, que los discípulos a Jesús no le pidieron: Señor, enséñanos a multiplicar la comida. Señor, enséñanos a resucitar muertos. Señor, enséñanos a tener control sobre los cardúmenes. Señor, ayúdanos a contener la tormenta, a silenciarla. Los discípulos en Lucas 11:1 le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá sido la vida de oración de Jesús para que la petición de sus discípulos sea esta: Señor, enséñanos a orar? ¿Cómo habrá sido el ejemplo de oración de Jesús para que sus discípulos quieran esta instrucción? Señor, ¿cómo se ora? Señor, enséñanos a orar. Señor, ayúdanos a orar correctamente. Guíanos hacia una oración buena. ¿Cómo habrá sido la vida de Jesús para que esto impacte de tal manera la vida de los discípulos? Luego en Hechos se establece el corazón del trabajo pastoral: enseñar la palabra y orar. La oración tiene que tener un lugar prioritario en la vida de todo creyente, pero sobre todo de los hombres. La masculinidad bíblica tiene una vida de oración constante, una vida de oración frondosa, una disciplina de oración cierta, real. No desconecta su mente y deja pasar el tiempo repitiendo una y otra vez lo mismo, sino que tiene tiempo con el Señor, aprovecha su conocimiento para ir al Señor, para disfrutar, contempla los motivos de oración de su iglesia, los motivos de agradecimiento, lleva una vida como la que Pablo enseña en Filipenses cuando dice: en esto pensado, y a través de eso también puede alimentar su vida de oración. El hombre bíblico ora, pasa mucho tiempo orando. Hermanos, ¿cuántos problemas tenemos hoy con el entretenimiento? Subimos al auto, el coche, el carro, y lo primero que hacemos generalmente, ¿qué es? Prender la radio, poner música, y eso dificulta nuestra vida de oración. No estoy en contra de la recreación, no estoy en contra de la música, no estoy en contra de la distracción, pero creo que hemos caído en las trampas de creer que no tenemos tiempo para orar. Tenemos tiempo para orar, tenemos mucho tiempo para orar. Por eso, y tenemos tanto tiempo que hasta lo perdemos muchas veces en las redes. Yo me considero culpable de esto, pero tenemos que comprender que es una responsabilidad orar. Dios quiere que los hombres, que los varones, oren en todo momento, en todo lugar, de manera santa, de manera bíblica, sin ira, sin discusiones. El Señor manda a los hombres a orar. No hay masculinidad bíblica sin oración. La oración tiene que tener un lugar prioritario en nuestras vidas. Hermano, ¿estamos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestros recursos? ¿O estamos buscando a Dios en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos buscando a través de la oración crecer, aprender, declarar nuestra dependencia, ejercitar nuestra obediencia y nuestra humildad a Dios? Un hombre bíblico ora y ora mucho, lleva mucho tiempo en la oración, como Cristo lo hizo y como los apóstoles lo hicieron. La oración debe ser algo primordial en la hombría bíblica. La hombría bíblica es realmente activa.
en la oración. Vamos al quinto punto. La hombría bíblica lidera espiritualmente su hogar. En 1 Corintios 11:3 dice que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hermanos, el liderazgo espiritual no es opcional para el hombre bíblico. Así como Cristo guía a su iglesia, los hombres están llamados a guiar a sus familias. Sabemos que el liderazgo puede ser de manera directa o indirecta. Muchas veces perdemos de vista eh, las facetas indirectas del liderazgo de nuestro hogar. Por ejemplo, ¿cómo puedo liderar indirectamente a mi esposa? Bueno, puedo promover ciertas amistades piadosas, puedo buscar el compañerismo de un matrimonio piadoso, puedo inclinar su corazón hacia mejores lecturas, hacia mejor tiempo de entretenimiento, con mejor calidad. Me refiero a qué tipo de película vamos a ver juntos. Puedo regalarle libros que sean buenos para su crecimiento espiritual. No es que liderar siempre es vamos por acá. Muchas veces liderar es promover lo bueno en la vida de quienes nos rodean, alentar lo bueno, desalentar lo malo, elegir las actividades. Tenemos que liderar nuestro hogar. Muchas veces, bueno, es una gran tragedia cuando el hecho de no congregarse parte desde el corazón del hombre y no de la mujer. Siempre va a ser una tragedia. Pero si nosotros reconocemos la capacidad estadística que tienen nuestros hermanos de Estados Unidos, que prácticamente son fanáticos de las estadísticas, estos tienen varios estudios donde muestran que cuando un hombre guía a su familia a la iglesia, generalmente la familia permanece en la iglesia. Cuando la mujer es la que guía y va adelante en su responsabilidad de congregarse, generalmente la familia se divide y algunos van a la iglesia y otros no. Es increíble porque no es que nosotros podamos manipular a los demás, es porque Dios ha determinado el liderazgo masculino del hogar. Entonces, cuando el hombre se compromete con la vida de congregación, con la vida de servicio, con la vida ministerial, con las responsabilidades espirituales, su hogar le acompaña. Cuando el hombre no está comprometido en esto, si la mujer es piadosa, ella va a tomar la delantera y hace bien en tomarla, pero no toda la familia la va a acompañar. Hombres tenemos una gran responsabilidad. Y quizás sos soltero y lo mismo, quiero que sepas que el anillo de matrimonio no brinda poderes sacerdotales. Guiar a otros comienza por aprender a guiarse uno mismo. Antes de liderar a otros, debemos aprender a liderarnos a nosotros mismos, a practicar el dominio propio para crecer espiritualmente, a hacer morir las obras de la carne, a hacer morir la carne y a ir a caminar en el espíritu, porque caminando en el espíritu no vamos a satisfacer las obras de la carne. Antes de pensar en liderar a otros, tenés que liderarte vos mismo e ir al Señor. No puede ser que cuando hay un desánimo para congregarse o para servir, esto provenga del corazón del hombre o de la boca del hombre. El hombre siempre tiene que estar señalando hacia Cristo y lo suyo, a obedecer más, a obedecer mejor, a crecer, a comprometerse. No lo digo como jactancia, lo voy a poner como ejemplo. Muchas veces trabajamos con familias, con matrimonios y nos cuentan que sus hijos no desean congregarse. Pero cuando hablamos más profundamente descubrimos que sus padres no desean congregarse. Y en una de las últimas sesiones que tuve con 3 matrimonios en conjunto que tenían el mismo problema, pude llamar a mi hijo y le pregunté, hijo, ¿cuál es el día preferido tuyo de la semana? Y él dijo, el domingo. Le pregunté, ¿por qué? Porque vamos a la iglesia. ¿Por qué mi hijo ama a la iglesia? Porque sus padres aman a la iglesia. Hermanos, tenemos que saber hacia dónde estamos liderando, no solo directamente, sino también indirectamente. ¿Cuántas veces desalentamos a nuestra familia a congregarse, a servir por comentarios poco felices, por comentarios carnales, por chismes, por contiendas, por señalar los defectos? Hermanos, un hombre bíblico lidera espiritualmente su hogar y comienza por liderarse a sí mismo y sujetarse a lo que Dios manda para él. Este liderazgo es servicial, es guiado por el amor, es guiado por el cuidado, por la protección. En Efesios 6:4, más allá de mostrarnos ahí antes que el hombre es cabeza de la mujer, también nos muestra que el hombre es cabeza de su hogar, incluyendo a sus hijos. En Efesios 6:4 dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Hermanos,
Un buen líder no solo toma decisiones importantes, sino que se involucra en el discipulado de los suyos. El hombre bíblico enseña, guía, brinda ejemplo de la fe para aquellos que le rodean. Somos líderes espirituales, pero no como dictadores, sino como pastores de nuestro hogar, responsables de guiar a nuestras familias a Cristo. El liderazgo espiritual no consiste solamente en enseñar la verdad, sino también en vivirla de manera coherente, ofreciendo un ejemplo de cómo se vive. Es más, en la Gran Comisión no dice vayan y enseñen todos los mandamientos, dice enseñen a guardar todos los mandamientos. O sea que el discipulado incluye la enseñanza de los mandamientos, pero también la enseñanza de cómo se guardan, de cómo se obedecen esos mandamientos. La Gran Comisión, también el liderazgo bíblico, tienen un componente de brindar ejemplo de sujeción a Dios a los demás. Y quiero llamarte la atención en esto. Muchas veces los varones tenemos una gran satisfacción en cumplir con nuestro rol de proveedor. Cuando hemos trabajado fuera de casa o dentro de casa, hoy gracias a Dios hay muchos trabajos que se pueden realizar dentro de la casa. Pero cuando hemos trabajado, estamos felices porque podemos proveer a nuestro hogar de recursos, brindarles el techo, la comida, lo que haga falta. Pero quiero que sepas, hermano, y que esto quede grabado en tu corazón, no somos simples sponsors de nuestra familia. Somos los pastores de nuestra familia. Somos proveedores más allá de lo económico, somos proveedores de alimento espiritual, protectores también contra el veneno espiritual. Tenemos que estar alertas, ser guardianes, tenemos que guiar a nuestra familia en donde hay seguridad, donde hay protección, donde hay el alimento espiritual. Estamos llamados a vivir cultivando la espiritualidad de nuestros hogares, promoviendo la salvación, promoviendo la santificación por todos los medios que se nos ocurran. Acá en Argentina el fútbol es una pasión, como sabrán. Somos un desastre en todo y a veces somos buenos solamente en fútbol. No sabemos hacer nada, creemos que sabemos hacer todo, pero más allá de todo eso, el fútbol tiene un lugar en el corazón del argentino que es increíble. Y qué triste es cuando un papá dice, no puedo enviar a mi hijo al campamento porque no tengo dinero, pero lo lleva a la cancha, le compra ropa y equipo para jugar el fútbol, provee siempre para esta pasión, pero no provee para su vida espiritual. Qué triste es cuando los hombres no tienen discernimiento, no tienen coherencia, no tienen un criterio bíblico sano para guiar a sus hijos y guiar a su esposa hacia lo espiritual. Hermano, usted te retiro de matrimonio, es muy bueno. Ah, no tengo plata, pero para cualquier otra cosa, para salir a comer afuera, para comprarse ropa de manera innecesaria, cosas que no están mal, pero que muestran que la economía está desordenada. La economía también está dada para que nosotros podamos liderar nuestro hogar, que podamos guiarlo hacia lo bueno, llevar al retiro, llevar al campamento, llevar a un congreso, a una conferencia, comprar buenos libros, alimentar la vida espiritual, promover la vida espiritual de nuestros seres queridos, de las personas que viven con nosotros. Tenemos que ser sabios en la administración de nuestros recursos, porque estamos llamados a vivir cultivando la espiritualidad en nuestros hogares. Yo sé que esto es muy difícil, hermanos, pero conforme pasa el tiempo y somos más grandes o más observadores, podemos encontrar que esto es muy difícil, pero que no hacerlo produce mayores dificultades. ¿Cuántos problemas derivan de hombres que no lideran espiritualmente su hogar? Creen que liderar espiritualmente es difícil y es verdad, pero no se dan cuenta que no liderar es más difícil, trae consecuencias más difíciles. Tenemos que recordar que la vida es una constante siembra y cosecha. Podemos recordar que, sumando esto de ser proveedores, en 1 Timoteo 5:8 dice que quien no aporta económicamente para su hogar es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Qué fuerte. Dice que si vos estás en un hogar y no provees recursos para ese hogar, sos peor que un incrédulo, sos peor que alguien apóstata. Has negado tu fe, has negado a Cristo. Es increíble la fuerza que tiene esta expresión. Pero hermano, si hay tanta seriedad con lo económico, ¿cuánto más con lo espiritual? ¿Cuánto más con lo espiritual? Tenemos que ser los proveedores de la promoción de la vida espiritual en nuestro hogar, para salvación, para santificación. Estamos liderando nuestro hogar hacia Cristo, estamos orando con y por nuestras familias, estamos tomando tiempo para discipular a nuestros hijos,
Inclinamos las conversaciones hacia la piedad. Tenemos que hacerlo, somos los líderes espirituales de nuestro hogar. La masculinidad bíblica lidera espiritualmente su hogar. Lleva a su familia con todos sus recursos disponibles, los lleva a crecer espiritualmente. Vimos el punto 1, que era el mandato de ir más allá de la biología. El punto 2, obedecer el propósito, somos representantes de Dios. Punto 3, la hombría bíblica ofrece ejemplo a toda la congregación. El punto 4, la hombría bíblica es activa en la oración. El punto 5, la hombría bíblica lidera espiritualmente su hogar. Vamos al punto 6, la hombría bíblica huye del pecado y persigue la virtud. Tenemos que comprender esto. La hombría bíblica implica una disposición a apartarse activamente del pecado. Acompáñame a 1 Timoteo 6, 11 al 12, aunque ahí está escrito. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esas cosas están descritas en 1 Timoteo 6, 3 al 10. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Me encanta porque comienza diciendo así, tú hombre de Dios. Si hablamos de masculinidad bíblica, creo que este pasaje es directamente aplicable en nuestras vidas. Hombre de Dios, huye del pecado y persigue la virtud. La hombría bíblica implica esta disposición para apartarse activamente del pecado y para perseguir activamente la virtud. Ser un hombre de Dios no es simplemente una identidad pasiva, sino una decisión continua de rechazar lo que desagrada a Dios, de escapar de las tentaciones que dañan nuestra relación con Él, de huir del pecado. Y no basta con huir del pecado. Pablo llama a los hombres de Dios a perseguir virtudes esenciales: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Justicia, vivir de una manera recta y conforme a la voluntad de Dios. Piedad, una vida devota que refleja el temor reverente a Dios. La fe, la confianza firme en Dios y en sus promesas. El amor, ese amor sacrificial hacia Dios y los demás. La perseverancia, mantenerse firme ante las pruebas y dificultades. La amabilidad, esa actitud de mansedumbre, de gentileza, incluso cuando hay oposición. Hermanos, ser un hombre bíblico significa luchar por estas virtudes en la vida diaria. No se producen automáticamente sin que hagamos nada. Tenemos que esforzarnos en esto, tenemos que ir tras esto. El mundo no valora estas virtudes, incluso se jacta de lo malo, pero los hombres de Dios debemos perseguir estas virtudes. Esto contrasta con la idea cultural de masculinidad. Siempre se promueve el poder, la agresividad, la independencia. Esto es diferente. Vos podés ir a tu compañero de trabajo y prestar atención sobre sus conversaciones. Casi nunca van buscando ninguna virtud, casi nunca van huyendo del pecado. Pero la masculinidad bíblica está también marcada por esto. Persigue la virtud y huye del pecado. Y luego de explicarle esto, Pablo a Timoteo, o como me gusta decirlo, el Espíritu Santo a Timoteo, a través de Pablo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, la vida cristiana es una lucha constante, no contra enemigos físicos, sino contra las fuerzas del mal, contra el pecado, contra la incredulidad de nuestro corazón. Acá Pablo, acá el Espíritu Santo a través de Pablo, está dando una imagen militar que muestra que la hombría bíblica no es pasiva ni complaciente, sino que la hombría bíblica requiere fortaleza espiritual, disciplina, determinación. El hombre de Dios es llamado a ser un guerrero espiritual, resistiendo las tentaciones y las pruebas, con una fe que no se quebranta. Pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos comprender la seriedad de esto. Se nos llama a luchar, a ser guerreros. Como dice Piper muchas veces, ¿no? A ser violentos contra nuestro pecado. Tenemos que huir del pecado y tenemos que ir hacia las virtudes. Hace un tiempo estudiamos en la iglesia las cartas de Pedro. Y en primera de Pedro 5:8, Pedro, escribiéndole a los cristianos en dispersión, les dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces perdemos de vista
El contexto. Nuestros hermanos en la dispersión estaban en la dispersión porque el Imperio Romano los estaba persiguiendo. Ellos conocían a los leones. Algunos amigos y familiares habían sido arrojados a esos leones. Y Pedro les dice que estén alertas con el otro león. El ángel caído más poderoso está acechando para despedazarlos. Imagínense estos hermanos que han emigrado, que han huido del Imperio Romano, que han huido de ser despedazados por los leones en los coliseos, en los teatros romanos. Han escapado de eso. Y está bien que lo hayan hecho. Y Pedro le dice, cuidado, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro les dice que estén alertas con otro león, con el enemigo, con el diablo. Hermanos, nadie puede bajar la guardia. El león está cerca y nos acecha con seriedad. Y debemos pelear esta batalla con seriedad. El diablo no está jugando, Dios no está jugando y nosotros no deberíamos bajar la guardia. Es una batalla realmente. Y cada batalla requiere disciplina, constancia, una profunda dependencia de Dios, intimidad con Dios. No es una lucha para ganar la salvación, es una lucha para mantenerse fiel, para defender la verdad, para vivir conforme la vida eterna que Dios ha dado. En esta lucha tengo que huir del pecado y perseguir la virtud. Y encima, Dios le ha dado al varón el liderazgo de la iglesia. No es porque sea superior a la mujer, ni más digno, ni más glorioso, ni de más calidad. El Señor de la iglesia ha establecido que el liderazgo de la iglesia sea masculino y que los hombres deben responder a este llamado. ¿Por qué lo pongo en este punto? Porque si perseguís la virtud y huís del pecado, vas a estar dentro del banco de potenciales líderes de la iglesia. Es triste ver cuando los varones no toman su lugar, cuando los varones no huyen del pecado, no persiguen la virtud, no pelean la buena batalla, no están alertas frente a su adversario, el diablo. Los hombres de la iglesia deben ser un banco de potenciales líderes, varones que huyen del pecado y que persiguen la virtud, que aman a Dios, que aman a lo suyo y que van tras eso. Hermanos, la hombría bíblica implica esta disposición activa para apartarse del pecado, para perseguir la virtud, para estar alerta frente al enemigo, para pelear la buena batalla. Es una guerra y no podemos descuidarnos. Y vamos al séptimo punto. La hombría bíblica está basada en el conocimiento de Dios. En Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que conocer a Dios me motiva el esfuerzo y me lleva a la acción hacia sus propósitos. Nos lleva a comportarnos varonilmente. Pero por el contrario, no conocerle produce la falta de esfuerzo, la falta de acción o de ambos en función a su voluntad. Muchas veces las personas dicen, hay tanta flojera, pero ¿por qué hay flojera espiritual? Porque hay falta de conocimiento espiritual, hay ausencia de conocimiento de Dios. Jesús también lo relaciona en Juan 15 con la unión con Él. Dice, separado de mí no pueden hacer nada, pero el que está en mí lleva mucho fruto. El conocimiento de Dios y la intimidad con Cristo están relacionadas a hacer lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros hacemos nuestra vida devocional como esta ilustración que yo ponía al principio de esta clase, en la que simplemente asentimos algunas verdades, pero no permitimos que esas verdades nos impacten, que transformen nuestro entendimiento, que le den forma a nuestro corazón, si no hacemos eso, si eso nos pasa, perdón, si no permitimos que nos impacte, estamos perdiendo el tiempo, no estamos creciendo en conocimiento de Dios. Cuando el pueblo conoce a Dios, se esfuerza y actúa. Cuando los hombres conocen a Dios, se esfuerzan y actúan en el propósito de Dios para ellos. Sabemos que podemos conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocerle? Bueno, las escrituras dicen que Jesús dijo en Juan 14:9, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Según de Corintios 4:6 dice que podemos ver en el rostro de Cristo a Dios. Y las escrituras nos dan testimonio de Jesús. O sea, yo puedo ver a Dios a través de Cristo, pero tengo que ver a Cristo. ¿Cómo puedo ver a Cristo? Bueno, él mismo dijo que las escrituras daban testimonio de él en Juan 5:39. Entonces yo tengo que ir a las escrituras y pasar tiempo mirando a Jesús, mirando a Cristo, contemplándole. Tengo que dedicar tiempo de mi vida a conocerle. La falta de esfuerzo, la falta de acción son derivados de la ignorancia
de la mediocridad. Por el contrario, quien conoce a Dios es esforzado, es activo. Hermanos, si conocemos a Cristo, vamos a conocer a Dios. Y conociendo a Cristo, vamos a entender algo muy importante. Jesús no es solo admirable, sino también que es imitable. En Filipenses 2, y en adelante dice que Jesús no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó nuestra forma y se hizo humilde con nuestra forma, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en Filipenses 2:5 dice que esa actitud tiene que estar en nosotros. Tenemos que comprender que Jesús no es solo admirable, también es imitable y que en Él está nuestro verdadero llamado y propósito. Voy a decir algo que va a sonar muy raro y muy feo. Pero hermanos, Jesús no es lo más importante de nuestra vida. Él es nuestra vida. Jesús no es lo más importante, el invitado especial. Él es nuestra vida. No tenemos vida fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dijo él mismo en Juan 14:6. Él no puede ser lo más importante, lo más especial. Él es nuestra vida. Tenemos que lograr esa comprensión, ese entendimiento. Jesús es nuestra vida, no es una parte importante de ella, no es una parte especial de ella, es nuestra vida. El Cristo bíblico es nuestra vida. Y la hombría bíblica se fundamenta en esto, en saber que Cristo es nuestra vida. Él es nuestro Maestro y Señor y nosotros somos sus alumnos y siervos. En Juan 13 Jesús le dijo a sus discípulos, me llaman Maestro y Señor y bien hacen, porque lo soy. Pero si Él es Maestro y Señor, nosotros somos alumnos y siervos. Hombres, ¿estamos viviendo la altura del llamado de Dios para nosotros? Hermanos, no es suficiente tener atributos físicos de hombre, cromosomas XY. Debemos ser hombres conforme al corazón de Dios. Ruego al Señor que hoy podamos responder al llamado de vivir como hombres bíblicos, reflejando la imagen de Dios en nuestras vidas, liderando con amor, guiando nuestras familias y congregaciones en los caminos del Señor. Hermano, Dios te ha honrado con tu hombría y debes honrarle a Él con ella. Un hombre de Dios reconoce que Jesús es su vida y comprendemos esto, ¿sí? El mandato va más allá de la biología, tenemos que crecer en la adultez espiritual, dejar atrás la infancia. Tenemos que obedecer el propósito que Dios nos dio, ser reflejo suyo, somos imagen y semejanza suya. Tenemos que ofrecer ejemplo a toda la congregación. Tenemos que tener una vida activa en oración. Tenemos que liderar espiritualmente nuestro hogar. Tenemos que huir del pecado y perseguir la virtud. Tenemos que saber que la base necesaria para actuar en conformidad al propósito de Dios en nuestras vidas, para ser hombres bíblicos, para tener una masculinidad bíblica, es el conocimiento de Dios. Y Él nos llama a ser hombres bíblicos, hombres que se alinean al diseño de Dios, que no establecen nuevas definiciones, sino que se amoldan a la definición que Dios le ha dado a los hombres, a los varones. Hermanos, tenemos un gran desafío. Y como dije antes, es difícil ir tras Él, pero no hacerlo trae mayores dificultades, tanto en nuestra propia vida como en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, incluso en nuestra paternidad y también en nuestras congregaciones. Por favor, acompáñame a orar. Padre, agradecemos que tu palabra es clara y nos ha dejado instrucciones claras sobre cómo debemos ser. Gracias, Padre, porque en esas instrucciones podemos comprender cómo ser un hombre tuyo, cómo es la masculinidad bíblica. Padre, ayúdanos a no contentarnos, a no ser mediocres, realmente a odiar la mediocridad. Ayúdanos, Padre, a ser personas sumisas frente a tu palabra, humildes frente a tu palabra, que buscan diligentemente amoldarse a ella. Señor, te damos gracias porque no dejaste esto de manera en intrigas, en adivinanzas, sino que a lo largo de tu palabra vos vas definiendo la hombría bíblica, la masculinidad bíblica. Gracias, Padre, porque no hiciste acertijos, sino que fuiste claro. Gracias, Padre, porque lo revelado nos pertenece y nos pertenece para que crezcamos en obediencia. Padre, ayúdanos a comprender que Jesús es nuestra vida. Él es nuestra vida. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Necesitamos comprender nuestra dependencia de vos. Solos no podemos. Agradecemos que vos transformas nuestros corazones, que tu Espíritu Santo viviendo en nosotros nos guía, nos empuja, nos lleva
hacia lo correcto, hacia lo que está en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a ser hombres bíblicos, no solo ser biológicamente machos o XY, sino también ser bíblicos, que nuestra masculinidad sea bíblica y que comprendamos que hemos sido rescatados de las influencias culturales recibidas en nuestro hogar o recibidas en nuestro contexto, que nosotros pertenecemos a la cultura de tu reino, en donde vos estableces como el hombre. Ayúdanos a rendirnos a vos cada día en más áreas, incluyendo nuestra masculinidad. Gracias, Padre, por mis hermanos. Te ruego que les bendigas, que les guíes, que podamos glorificarte a través de sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestra vida. Amén. Gracias, Diego, por este aporte. Antes ya de cerrar la transmisión y empezar con las preguntas y respuestas, Diego, nos gustaría conocernos más. Cuéntanos un poco más de ti, sobre tu ministerio. Me gustaría conocerte un poco más, Diego. Tengo 41 años, estoy casado con Lucila, tengo 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Soy pastor de la Iglesia Bíblica del Camino en Córdoba, Argentina. Estudié en el seminario bíblico William Carey, luego en el Master Seminary y ahora estoy terminando la maestría en divinidad en el Southern. eh, Sirvo al Señor como pastor, he servido en otras oportunidades, en otras congregaciones, generalmente como pastor asistente o ayudante o copastor, pero de esta iglesia soy el pastor principal desde el 2019. Fue un grupo de estudio que fue evolucionando como iglesia, que comenzó en 2018 y gracias a Dios podemos servir al Señor en lo que considero la mejor iglesia del mundo con el peor pastor del mundo. Pero somos muy bendecidos por el Señor en nuestra congregación. Realmente amamos a esta iglesia y sentimos que Dios ha derramado su bondad sobre nosotros. Eh, soy odontólogo, soy cirujano, dejé la profesión en el 2020 y por ahora no he vuelto. Desearía no volver, pero siempre la economía es un gran desafío, así que a veces es necesario volver a la profesión. Dios quiera que no, pero básicamente ese sería el pantallazo de lo que hoy soy. Gracias, Diego, por este tiempo. También permítanos una vez más presentarnos. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Eh, Puedes visitarnos en nuestras diferentes redes sociales para que puedas también tener conocimiento de nuestras diferentes actividades y programas académicos que tenemos. Que puedes unirte también a nuestra comunidad en WhatsApp para que puedas acceder a la información de propia mano y directa. Eh, También, hermanos, anunciarles que como Civitas Day estaremos presentes en esta conferencia de jóvenes portadores de su imagen. Es un evento que está realizado por la Iglesia Evangélica Peruana de Mansiche, ubicada en Trujillo. Es un evento presencial, así que si te encuentras en la ciudad de Trujillo, te invitamos a que puedas participar de esta conferencia, ¿sí? Será realizada el 7 de diciembre a las 5 de la tarde, hora Perú, de manera presencial en la ciudad de Trujillo. Si estás en Trujillo, hermano, en esta fecha, te invito a que puedas participar. Bien, agradecerte, Diego, por el tiempo que has dispuesto para poder compartir este gran tema. Realmente ha sido de mucha edificación. Tal vez quieres dar unas palabras de despedida para poder cerrar este tiempo y entrar al tiempo de preguntas y respuestas, Diego. Sin duda es un honor para mí servirles. Le agradezco al Señor por este tiempo y ruego que sea lo compartido sea de bendición, de edificación y que produzca cambios en nosotros. También estoy desafiado. Nunca podemos enseñar desde el superado, sino que estamos todos en el mismo desafío. Así que gracias, hermanos, por su atención. La verdad que es una bendición poder disfrutar de este tiempo juntos. Listo, gracias, Diego. Cerramos la transmisión para pasar al tiempo de preguntas y respuestas.